Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Leo Pinzón Vilca, especialista en el área de literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre la novela del siglo XVI en España. Bien, esta novela comienza en el año de 1508 con la obra Amadís de Gaula. En Amadís de Gaula es una novela de caballería donde encontraremos dragones, hermosas doncellas y caballeros de armadura de lata. ¿Quieres saber más? En el año de 1559 tenemos la novela pastoril, La Diana, y en 1599 tenemos a Guzmán de Alfarache. ¿Quieres saber más sobre esta novela del siglo XVI? ¡Acompáñame! Novela de caballería. Varios son las formas novelísticas del Renacimiento español. De ellos, tres importantes: caballería, pastoril y picaresca. La novela de caballería es la idealización de la vida guerrera y tuvo gran éxito. Fue un tipo de novela leída con avidez. Desde el Amadís de Gaula de 1508 hasta el Quijote de 1615, y existieron en gran número estas historias de caballeros andantes, desmesurados e idealistas, en los que el héroe pertenece a la aristocracia y realizaba hazañas fabulosas en honor de una dama y al servicio de la religión, son entre otras cosas expresión de la fantasía del hombre medieval. Sería imposible narrar aún sucintamente todos los episodios de la Amadís. El tumulto imaginativo de esta novela es vasto y encrespado como el mar en día de tormenta. Todo aquí pertenece a la fantasía. Los sucesos se desarrollan no muchos años después de la pasión de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Perión, rey de Gaula, va a la corte de Garinter, rey de la pequeña Bretaña. Allí conoce a Lisena, la joven y hermosa hija del rey. Se aman y fruto de aquellos amores es el niño Amadís. Para rehuir, Lisena el castigo de su desliz, oculta el nacimiento del niño. Recién nacido lo deposita en un arca en la que pone un anillo y una espada, ambos de Perión. Echa el arca al río y el río la lleva al mar, de donde la recoge el caballero Gandales. Cría la mujer de este al niño, juntamente con su propio hijo Gandalín. Medra y crece el chicuelo, a quien por el lugar donde lo encontraron llamásele el doncel del mar. Una encantadora, Urganda la desconocida, profetiza que este será flor de los caballeros de su tiempo. Muere el rey Garinter, padre de Lisena, la cual, a poco, se casa con Perión. Dos niños nacen de este matrimonio, Galaor y Melicia. A un pequeñuelo, Galaor es robado a sus padres por un gigante. Desesperado Perión por la pérdida de su hijo, logra que Lisena le confiese que ya antes había tenido otro de él. Rey Languines, sucesor del padre de Lisena en el trono, va un día al castillo de Gandales. Ve a los dos adolescentes, Amadís y Gandalín. Préndase de ellos y pide permiso a Gandales para llevárselos consigo, como lo hace. En la corte de Languines conoce a Amadís a la princesita Oriana. Tiene ella 10 años y es hija del rey Lisuarte de la Gran Bretaña. Amadís solo cuenta 12, pero desde que se miran se entregan sus corazones. Perión llega a la corte de Languines, donde vive Amadís. Oriana le pide que arme caballero al doncel del mar, a lo que él accede sin saber que se trata de su propio hijo. Ya armado caballero, márchase Amadís a correr aventuras, llevando como escudero a Gandalín. Viene después a parar a la corte del rey Perión, por el anillo que porta. Sus padres le reconocen. Más tarde, en sus nuevas correrías, combate fieramente a Amadís con su hermano Galaor sin conocerlo. Y las aventuras se suceden, se multiplican, se enlazan, se sobreponen. Encantamientos, encantadores, gigantes, pruebas, amorosas penitencias, palacios misteriosos, castillos, ínsulas, la tierra firme, el mar, para concluir todo con la mayor y mejor de las conquistas que el héroe realiza, la de la mano de Oriana. La novela pastoril. El portugués Jorge de Montemayor publicó en 1559 la novela pastoril, los 7 libros de Diana. La novela pastoril es una idealización de la vida campesina, o la temática viene desde la antigüedad grecolatina. La Odisea, los idilios de Teócrito,
Virgilio continúa en la Edad Media. Boccaccio, por ejemplo, es retomada en el Renacimiento italiano. En España tiene antecedentes los Serranillas y Garcilaso de la Vega. El modelo de toda novela pastoril es la Arcadia del italiano Jacopo Sannazzato. La Diana. ¿Quién es esta mujer? Pues la describen como una doncella hermosa, pero a la vez de armas tomar, difícil de dominar, según los escritos. En esta novela, de acción reducida, con personajes disfrazados de pastores, que alternan con dioses, ninfas y hechiceras, Diana, una de ellas, la divinidad romana. La acción se desarrolla a orillas del río. Es la león y entre prosa y poesía discurren estas historias de amor con una fantasía desmesurada, aunque también aparecen instancias realistas como el elogio de la belleza y las cualidades de damas cortesanas de España. El género pastoril tuvo muchísimos cultivadores. Hasta el siglo XVII, el pastor de Filida en 1582, de Luis Gálvez de Montalvo, la Galatea de 1585, de Miguel Cervantes Saavedra, la Arcadia en 1598, de Lope de Vega, y la Constante Amarilis de 1607, de Suárez de Figueroa. Bien, ahora vamos a hablar sobre la novela picaresca Lazarillo de Tormes. Diviértete con sus travesuras de este Lazarillo que, con su audacia, sobrevive en la dura vida de España. ¡Acompáñame! El género picaresco se inicia a raíz de la muerte de Felipe II, alcanza su apogeo en el primer tercio del siglo XVII y cae en declive posteriormente, convirtiéndose en una simple novela de pasatiempo o de advertimiento para los incautos, escrita por unos autores convencidos de la inevitable decadencia de la nación española. La novela picaresca se puede interpretar como un cuadro de fondo costumbrista que muestra una parte importante de la sociedad del momento. Aunque retrata con cierta delectación un personaje de corte ladrón y chulesco extraído de la más cotidiana realidad, no puede atribuirse la condición de pícaro a todo ciudadano de la época que lucha denodadamente por su supervivencia. Se ha definido psicológicamente al pícaro como un tipo de persona descarada, traviesa, bufona y de no muy cristiano vivir. El pícaro es un desvergonzado trotamundos que hurta pero no roba. Nacido en los bajos fondos, dado al vagabundaje y sin un oficio determinado, lleva a término pequeñas raterías mediante ingeniosas tretas. Ve la vida fríamente, sin romanticismos exaltados y carece de ambición o codicia. Se vale de la astucia como arma defensiva y de su embrutecimiento como paliativo del dolor. El pícaro es fundamentalmente escéptico y contempla la vida como una suma de experiencias. Las notas que más claramente definen al género son su carácter autobiográfico y la condición del protagonista de prestar servicio a muchos amos. Lo autobiográfico parece una forma obligada porque el autor permanece oculto detrás de su personaje, que habla en primera persona y que, en su continuo vagar, conoce, vive y narra diversas aventuras que no tienen entre sí más conexión que su protagonista, el pícaro. La ausencia de estabilidad vital del antihéroe puede prolongar hasta el infinito la sucesión de historias, lo que facilita múltiples continuaciones. La primera novela en orden cronológico del género es La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, que se publica de forma anónima en el año 1554, en Burgos, Alcalá de Henares, Medina del Campo y Amberes. Su condición de anónima ha suscitado un largo debate de la crítica literaria, tratando de encontrar las causas que justificaron la ocultación de la identidad de su autor. Se han sugerido el temor a la Santa Inquisición o un deseo de discreción para no perder el favor real por parte de algún noble, dada la carga erasmista que la novela encierra. El Lazarillo fue prohibido 5 años después de su aparición. El relato recoge, naturalmente de manera autobiográfica, las andanzas de un muchacho listo pero carente de estudios, al que la pobreza obliga a ponerse al servicio de muchos amos y a agudizar su ingenio para no morir de hambre. Se trata de una sátira sencilla con un estilo popular, llano, conciso y carente de retoricismos o extravagancias lingüísticas. Un año después, en 1555, se publica en Amberes una segunda parte de ideología erasmista, si cabe, aún más acentuada. Otras novelas picarescas de notable trascendencia serán El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, y su segunda parte, Atalaya de la vida humana, La vida del escudero Marcos de Obregón,
firmada por Vicente Espinel, la historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, de Francisco de Quevedo, obra cumbre del género, sin olvidar al diálogo juego de Vélez de Guevara y la vida y obra de Estebanillo González. Sin renunciar a ninguno de los elementos resaltados como básicos para el género, lo autobiográfico y el realismo descriptivo, se desarrolla también una novela picaresca de protagonista femenina que se singulariza, no obstante, por algo fundamental. Sus heroínas nos sirven a varios amos. Son atractivas e inteligentes mozas que utilizan sus encantos y habilidades para embaucar a los incautos, tendiendo sobre ellos ingeniosas redes de tramas hábilmente urdidas. Constituyen en general narraciones amenas en las que el amor juega un escaso papel y solo sirve para dar cobertura a las andanzas del personaje. La pícara Justina, posiblemente de Francisco López de Úbeda, médico de Toledo. La hija de la Celestina, de Alonso de Salas Barbadillo, o las astutas féminas creadas por Castillo Solórzano, son un claro ejemplo de ello. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca de origen español del cual no se conoce el autor, es decir que es anónima, y las primeras ediciones datan del año 1554. Comencemos. Lázaro cuenta su historia desde su infancia. Él nació en el río Tormes, que es desde donde proviene su nombre, Lázaro de Tormes. Su padre, cuando Lázaro era solo un niño a los 8 años de edad, es acusado de robo y obligado a servir a un caballero, en donde, durante una expedición, termina perdiendo la vida. Antonia Pérez, madre de Lázaro, lo lleva a vivir a la ciudad. Ella comienza a salir con un hombre con el cual tiene un hijo, y a pesar de que comían bien y no había problemas aparentes, Zaide roba, lo capturan y termina siendo azotado. La madre de Lázaro conoce a un ciego, del cual Lázaro termina sirviendo como guía y se marcha con él, con consentimiento de su madre, obviamente. Después de un tiempo, Lázaro se da cuenta que el ciego era mezquino y se termina cansando, entonces, por medio de un engaño, lo abandona. Lázaro se encuentra con un clérigo con el cual comienza a trabajar, pero no le va muy bien ya que él era mezquino, avaro y no lo alimentaba. Lázaro se cansa de esto y le roba un pan. El clérigo asegura el pan pensando que era algún animal el que se lo robaba, pero cuando se entera de que era Lázaro, decide despedirlo. Lázaro entonces se va para Toledo, donde vive unos días de limosnas. Ahí se encuentra con un escudero, el que aparentaba ser de familia rica, pero en realidad era pobre, el cual se convierte en su próximo amo. Para comer, Lázaro tenía que mendigar y darle una parte al escudero. Después, en la ciudad se prohíbe el mendigar, entonces el escudero no come por unos días, pero Lázaro sí, gracias a unas vecinas que lo ayudan. Cuando el escudero consigue una moneda, manda que Lázaro compre algo. Más tarde, cuando los amos de la casa donde vivía el escudero vienen a cobrar el alquiler, el escudero desaparece y Lázaro queda solo nuevamente. Las vecinas que ayudaron a Lázaro anteriormente lo llevan con el fraile de la Merced, su próximo amo. El fraile era una persona que caminaba muchísimo y a Lázaro se le rompen los zapatos en la primera semana, por lo que el fraile le termina regalando otros. Después de un tiempo, Lázaro se cansa de seguirlo y lo abandona. Más adelante, Lázaro se encuentra con un buldero que engañaba junto a un alguacil a la gente. El buldero era una persona que repartía las bulas del Papa, que era una especie de leyes, algo parecido. Estos dos eran timadores, y después de unos meses, Lázaro termina abandonando. En este tramo, Lázaro encuentra un amo que era un pintor, pero con el cual dura muy poco. Más adelante, en una iglesia, se encuentra con un capellán, el cual sería su nuevo amo. Él le regala un burro y agua para que la vendiera, con lo cual Lázaro puede ir ahorrando plata hasta poder comprarse una espada y ropa. Tras unos años, Lázaro mejora su apariencia y decide dejar este trabajo. Ya con esta nueva apariencia, Lázaro consigue el trabajo de pregonero de Toledo. El arcipreste de San Salvador lo ve a Lázaro y lo casa con una criada suya. Es con ella con quien vive, al lado de la casa del arcipreste, y donde encuentra un periodo de estabilidad para su vida, con el cual, según él, se siente contento. Y así es como termina el Lazarillo de Tormes. Bueno, queridos estudiantes, esto ha sido todo por el día de hoy. Sígueme para seguirte educando. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!